en Quindío Inspira, encuentran el link del canal. Allí tenemos también todas las entrevistas que hemos venido realizando, como les contaba anteriormente, pues a todos los invitados que hemos tenido en Quindío Inspira. La idea es que apoyen también suscribiéndose al canal para ir generando más contenido. Y bueno, chicas, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, y es: ¿cómo se conocen ustedes? Cuéntenos a los que estamos pues acá reunidos, ¿cómo se conocen? Esa historia que hay detrás de su proyecto. Bueno, Dani, antes de empezar a responderte, hay gente que me está diciendo que se conectó, pero falta que les den el permiso como de entrada. No sé si no te aparecen como las solicitudes, por eso estaba ahí como en el celu, pues solo como por decirte eso, por si hay gente ahí esperando. No, ya vi que entró, ya. Bueno, Dani, pues a ver, nosotras las dos somos arquitectas, Lu ya está graduada, yo aún no lo estoy. Nosotros entonces nos conocemos como compañeras de universidad en la Gran Colombia. Yo, por ejemplo, estudié la mitad de mi carrera en la Gran Colombia y luego me pasé para la SAMU. Pero entonces nuestro encuentro pues es como en esos primeros semestres universitarios. Y nada, nos hicimos como compañeras, ¿cierto? Yo creo que nuestra relación más que de amistad era una relación académica y de compañeras y que partía como de la admiración. Yo creo que ese fue como nuestro primer acercamiento, ¿cierto? Como ver en la otra parte un talento grande y buscarnos pues como a través de eso, ¿cierto? Empezamos a hacer también de pronto algunos trabajos juntas, ¿cierto? Digamos que fueron unos pocos acercamientos. Cuando yo me fui de la SAMU, para la SAMU, perdón, nosotros ya pues no éramos muy amigas, ¿cierto? Y lo voy a enlazar pues como con nuestra historia, que yo creo que también es como importante pues para nosotras y para la esquina, porque nosotras nos enemistamos, parce, como por situaciones de la vida, y yo me fui de allá y nosotros perdimos comunicación, perdimos pues como, sí, nuestro compañerismo, ¿cierto? Y luego, después de mucho tiempo, o sea, pues no mucho tiempo, ¿cierto? Más o menos unos 2 años, 3 años, no sé cuánto pasó, a mí me tocaba hacer la práctica en la universidad, ya en la SAMBU. Entonces yo le pedí a Sebas Restrepo, que me dejara hacer como la pasantía en estudio decimal, que es la oficina de arquitectura de él. Claro, él me dijo, claro que sí, Silvi, puedes hacer la pasantía, y yo llegué súper relajada. Yo estaba igual muerta del susto, ya entraba solo por entrar a trabajar. Parce, cuando yo llego el primer día, a mí nadie me había dicho nada, las personas todas sabían de nuestra enemistad. Cuando yo entro por la puerta y veo a Luisa, parce, a mí me dio como súper duro, me dio más susto, o sea, yo pensé que yo no iba a poder, yo no sabía, Lu, cómo en qué situación estaba con respecto a mí, ¿cierto? Nos habíamos hecho como daño, yo a ella, entonces me dio muchísimo susto verla. El primer día llegué, pues, como a hacerlo, después de saber que ella ya estaba ahí, al otro día que llegué a trabajar y todo, pues nada, nos fuimos a almorzar. Sebas supo ahí, digamos, y otra compañera que teníamos, como unirnos un poco, y nos fuimos a almorzar. Y nada, esa noche yo le dije como, ay, vámonos a tomar, tomémonos algo, y ya desde ahí, pues, parce, el trago como que sanó varias cosas, tuvimos la oportunidad como de desahogarnos, y nada, retomamos, ahí sí, yo creo que una relación muy diferente, ya no solo de compañeras, sino pues como de una amistad. Entonces ahí empezó como una amistad ya mucho más sincera, ¿cierto? Ya más honesta. Yo creo que esa es un poco como la historia de cómo nos conocemos y cómo nos reencontramos. Bueno, esa historia me parece chévere, Silvi, porque digamos que es extraño saber que, digamos, el colectivo de ustedes, pues en un principio como que me imagino que con todo lo que vivieron, pues nunca se imaginaron crear algo juntas o emprender algo juntas, o sea, como teniendo esa situación. Y con base a eso me gustaría mucho preguntarles como, ¿qué piensan ustedes de las relaciones que tenemos nosotras como a nivel, o sea, como de género femenino? ¿Cómo creen ustedes, o sea, cómo ven esas relaciones? ¿Cómo creen que se dan generalmente estas relaciones de género? Y que, pues, como qué perspectiva tienen también con base a esa experiencia que vivieron. Mira que yo creo que a través de la historia, como que se han encargado de decirnos que debemos ser enemigas, como que debemos ver en la otra una amenaza, como si esta es más inteligente, si es más bonita, si es más X. Bueno, uno empieza a crear un montón de prototipos para enemistarse con la otra.
pero luego entonces uno realmente se pregunta si eso vale la pena, si eso lleva a algo, o sea, y en realidad no, pues me parece que uno antes debe encontrar en la otra una aliada en la que uno pueda confiar, en la que pueda admirar, en la que pueda representarse de muchas formas. Creo que esa barrera que hay como de enemistad hay que romperla y hay que empezar a apoyarnos, hay que empezar como a unirnos más y encontrar en la otra siempre como que admirar, porque siento que lo hay. Entonces, por Claro. ejemplo, en nuestro caso fue así, fue como en un principio sentíamos admiración una por la otra, cierto, éramos solo compañeras, como que no teníamos una amistad. Luego cuando nos reencontramos fue como, parce, sí, o sea, tenemos que hacer algo juntas. Y desde que empezamos, desde que dijimos como, sí, vamos a hacer, o sea, vamos a darle toda con esta, pues fue como una gran emoción en nuestros corazones. Eso me parece muy lindo y creo que lo que ustedes dicen es, bueno, lo que Luisa dice es algo que en general pasa mucho entre el género, pues por eso lo preguntaba, ¿no? Porque muchas veces yo estudié en un colegio pues de solo chicas y como ustedes dicen, muchas veces esos encuentros entre mujeres tienden a ser muy desde la competencia, desde ver en la otra como esa, como dice Luisa, pues esa enemiga, o ver cómo lo que tiene la otra me puede opacar a mí, ¿cierto? Y cómo entonces yo no quiero que la otra me opaque. Pero entonces creo que eso es algo muy bonito y que, bueno, más adelante tengo como una pregunta puntual de eso para ustedes, pero creo que es algo que es lindo de ahora, de este momento en el que muchas mujeres están hablando de sororidad y cómo entre las mujeres podemos unirnos. Además, porque yo siento que el hecho de que una persona, una mujer o cualquier ser humano brille, no quiere decir que esté opacando el brillo del otro. O sea, todos podemos brillar o en cierta medida todos podemos como sacar nuestro potencial a flote y tenemos diferentes cualidades y características pues, que nos hacen especiales, pero precisamente así como el otro las tiene, yo también las tengo. Entonces, como que es importante pues que dentro del género femenino y como todos, pues dentro de la sociedad se vaya como también deconstruyendo esas ideas de cómo apago al otro, cómo el otro me va a pagar, y más construir desde, digamos, como desde las potencias del otro y mis potencias. Entonces, chévere por ese lado. También les quería preguntar, chicas, cómo, digamos, como ustedes se conocen dentro de la universidad, y digamos, Silvi cambia de universidad, ¿cómo las marca a ustedes la carrera? ¿Cómo las marca la arquitectura, el espacio académico? También el hecho digamos, de encontrar dos visiones que en un principio iniciaron en una misma academia y luego Silvi puede ir y conocer otra perspectiva de la arquitectura. Bueno, ¿cómo llega digamos, cómo juega ese papel en ustedes? No, uy, Dani, yo podría quedarme hablando como horas enteras sobre este tema, ¿cierto? O sea, yo soy, además de que soy muy apasionada por la academia, yo realmente creo que a mí la vida misma me la ha marcado haber podido pasar por pues como por dos facultades diferentes en la ciudad, ¿cierto? O sea, y tener como esas dos visiones. Yo voy a hablar sobre todo de las ambas, ¿cierto? Yo he visto un poco como varias entrevistas y he visto que la academia es un tema bastante álgido, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo he dado muchas peleas en la academia, ¿cierto? Por la misma pasión que yo tengo. Yo no quiero acá decir que la academia es perfecta, que la academia además en Armenia particularmente no tiene un montón de cosas por mejorar, ¿cierto? Pero quiero hablar de verdad de una manera sincera desde mi situación y desde lo que yo he atravesado. Yo me cambié y a mí el mundo me cambió, o sea, yo me cambié de facultad y de verdad a mí la vida me cambió, incluso en mi cambio de look, o sea, me atravesó pues muchas cosas de mi ser y yo creo que yo ahí encontré muchos caminos de libertad y yo creo que gracias como a esos caminos de libertad que me inculcaron en la universidad y que me invitaron pues como a abrir, existe también la esquina, ¿cierto? O sea, yo creo que a mí me hizo reflexionar sobre muchas cosas también
de la labor, por ejemplo, del arquitecto, ¿cierto? Yo creo que hay universidades o facultades más sesgadas donde te dicen, no, parce, vamos a estudiar arquitectura y es para el diseño y es para salir a diseñar o para salir a construir o para salir a ser técnico. Bueno, yo pienso personalmente que los caminos, parce, son infinitos, ¿cierto? Caminos como personas. Cada persona tiene un camino. Yo creo que lo más bonito que a mí me ha podido entregar, parce, la academia, la San Buenaventura, son como reflexionar sobre esos caminos y nunca imponerme una verdad de ningún docente, ¿cierto? A mí, sí, hay docentes de todo tipo, claro, hay unos que son más impositivos, hay unos que son más libres, hay unos más creativos, de todo, pero creo que la facultad que a mí me tocó de la Sambu, en los años pues que pude estar ahí, fue como eso, que preguntarme por mi propio camino, ¿cierto? Por mis propias pasiones. Es Silvana, más allá de qué arquitecta, no, quién es primero Silvana, y entonces esa Silvana qué quiere, ¿cierto? Esa Silvana qué le apasiona, qué la mueve, qué la hace vibrar, ¿cierto? Y yo creo que todas esas preguntas son un resultado muy grande de que la esquina exista, ¿cierto? Pues desde mi perspectiva, Sí, sí, sí. contra otras, porque parce, es que son como unos enfoques tan diferentes ambas que claro, yo puedo hablar desde mi posición, ¿cierto? Y como hacerle un poco de rescate a la academia desde mi perspectiva. Y es que uno a la universidad también va a encontrar caminos, no solo respuestas, sino más dudas que respuestas, más preguntas que respuestas. Entonces yo creo que eso es como concretamente lo que puedo decirte un poco desde mi experiencia. Y mira que no solamente, pues no solamente es que tú estés en diferentes facultades, ¿cierto? Porque todas son muy diferentes. Es muy Sí, importante también las relaciones que uno hace en la universidad. O sea, sí. como mínimo tiene un profesor que a uno lo inspira, lo marca, lo transforma de muchas formas. O sea, Silvi, por ejemplo, me contaba, yo conocí a mi mejor amigo en la universidad. O sea, uno tiene infinitas pues respuestas en la universidad que independientemente de si la facultad o la universidad es buena o mala, pues uno hace un montón de relaciones y la necesita. Pues uno quién es para juzgar finalmente tan fríamente la facultad si uno no aporta desde su ser algo a esa facultad o a esa universidad. Uno también tiene que hacerse preguntas y tiene que intentar responderse en el camino. Claro. Y creo que en ese sentido también es algo muy interesante y como decía Luisa, y pues también como hace lo que decía Silvi, y es que una de las cosas como importantes como de la universidad es esa también, las relaciones que se tejen ahí, ¿no? O sea, como los vínculos y las diferentes perspectivas que podemos conocer, como decían ustedes, de profesores, de que no existe un camino determinado, sino que muchas veces uno conoce un profesor que desde su perspectiva lo inspira a uno y uno logra conectarse, ¿cierto? Y logra seguir un camino, por decirlo así, también con base a lo que uno tiene, pues desde adentro, desde lo que uno siente, desde la pasión propia. Pero es lindo ese encuentro de conocer muchas formas de ver la arquitectura y de ver cada uno desde su campo, conocer muchas formas de ver cada cosa que hay y también cómo cada ser humano le puede aportar a uno. Creo que eso es una reflexión también importante para este momento porque creo que es algo que también se debe cuestionar o que se está cuestionando la academia y es que ahora desde esta virtualidad, ¿cierto? Cómo la academia va a ofrecer una oferta de valor, porque finalmente una de las grandes cosas por las que muchos iban a la universidad era pues por ese encuentro, ¿cierto? Entonces también, como también en cierta medida esto replantea un poco lo que se venía haciendo, porque finalmente también es replantearse las relaciones humanas y cómo puedo seguir interactuando y cómo puedo seguir compartiendo visiones y perspectivas de las cosas desde esta nueva virtualidad. Entonces, muy interesante eso que ustedes cuentan. Y como dice Silvi, en Quindío Inspira hemos escuchado diferentes posturas. Hay personas que nos han dicho que definitivamente la academia no ha sido para ellos, que no han encontrado su lugar en la academia, que se han sentido sesgados. Bueno, como también hemos encontrado personas, por ejemplo, también otro de nuestros invitados que nos contaba que para él fue muy importante el papel de los profesores en su vida porque fueron quienes lo inspiraron
a lograr muchas cosas, por ejemplo, y llegar a Harvard, ¿cierto? Entonces, eso, todos somos diferentes y como dice Silvi, caminos como personas y definitivamente habrán muchos quienes nos conectó la academia y quien nos aportó, como habrán muchos que también el no estar en la academia o renunciar a la academia también los conectó. Entonces, todas esas posturas precisamente son muy interesantes, pero creo que lo más importante es como el sentir propio de saber, bueno, yo qué realmente con qué me conecto, ¿cierto? Y también un poco lo que hablamos, pues se trata un poco de seguir esa intuición, esa intuición personal y como dice Silvia, esa libertad de decidir cada uno qué es lo que lo conecta. En ese sentido, me gustaría preguntarles también un poco a qué retos se enfrentaron ustedes en el momento en que terminaron sus universidades, ¿cierto? ¿A qué retos se enfrentaron como profesionales? ¿Y a qué retos creen que se enfrentan normalmente las personas que terminan una universidad? Y que, digamos, como qué perspectiva tienen de ese momento en el que uno, pues ya le dan, pues ya termina sus materias y todo y dice como, bueno, ya voy a salir al campo profesional. ¿Qué perspectiva tienen ustedes de esa situación? Mira que yo creo que retos, pues infinitos, porque para empezar, que si uno cree que tiene un reto empezando la universidad, cuando la termina, es como, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y además nos enfrentamos a la vida laboral, ¿cierto? El campo laboral. Entonces, como, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo estudié arquitectura, entonces tengo que salir a hacer edificios, porque entonces, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer yo si estudié eso? Y entonces, nada, uno se empieza a hacer un montón de preguntas y también los caminos se van mostrando. Yo creo que, por ejemplo, uno se encuentra con un montón de cosas que puede hacer, ¿cierto? Nosotras tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar en una oficina que nos unió, nos transformó también de muchas formas y también nos hizo cuestionarnos en el sentido de que no teníamos que salir a hacer edificios, porque si no nos apasionaba, ¿cierto? Yo siento que mucha gente tiene de pronto miedos a no dedicarse a lo que estudió, ¿cierto? Cuando uno realmente en lo que estudió puede encontrar miles de caminos. Por ejemplo, para nosotras y nuestra pasión fue lo gráfico. Entonces, por ahí nos hemos ido como yendo pues en el camino. Yo creo que para mí eso es como uno de los retos más grandes, o sea, enfrentarse a qué es lo que realmente quiere hacer uno. Yo quiero también como hablar un poquito de eso, porque, uy, a mí me parece un momento súper aterrador, o sea, yo casi me muero, o sea, pero más o menos casi me muero, es que fue literal, o sea, yo me enfermé cuando terminé las materias y me tuve que enfrentar, parce, con más de panorama, o sea, yo sentía que yo no iba a poder, a mí, qué bueno que acá esté un amiguito mío, parce, porque teníamos un grupo de amigos y nos reuníamos tardes enteras a hablar de cómo íbamos a morir en el campo laboral, parce, porque uno cree que uno no, pues de verdad, que uno lo llenan también de miedo, ¿cierto? Obvio, es miedoso, parce, ya tener que poner como todos esos conocimientos en algo más tangible, ¿cierto? Ya como en otros sectores, la academia es un momento de muchos sueños, parce, donde uno se la pasa soñando y ahí ya el campo laboral hay que aterrizar pues como mucho esas cosas. Yo que creo que el reto personal mío, ¿cuál fue? Parce, o sea, primero intentar vencer esos miedos, ¿cierto? Eso es complejo, o sea, yo tenía miedo de presentarme hasta como practicante en una oficina, yo me moría de susto de hacer eso, y yo Perdón, creo perdón. que... Dani, es que creo que alguien más quiere entrar y como que no sé si no lo han aceptado. Dale, ¿por qué? Están escribiendo. Espérate a ver que el moderador ahí nos ayude con eso porque él es el host, entonces bueno, podemos seguir ahí y yo les voy escribiendo al... Dale, voy a intentar retomar porque ya se me olvidó en qué parte iba. Estaba diciendo, Uno se enfrenta sí, a la cómo realidad. enfrentar ese miedo, parce, es muy difícil. Pero, pues bueno, claro, uno empieza y se da cuenta que es como todo, así como uno aprende a estudiar, aprende un montón de cosas, pues también aprende los oficios del trabajo, ¿cierto? Aprende a estar en esa dinámica. Yo creo que a nivel personal, a mí me ha servido más otras cosas que haber tenido conocimientos de mi carrera. A mí me ha servido más ser una persona de pronto decidida,
ser una persona que aunque con miedos, estarse muy confiada, como muy apasionada. Yo creo que eso me ha servido mucho más, como esas cualidades que realmente saber unas cosas de la U. Yo, pues sí, uno se gradúa muy crudo, ¿cierto? Y puede que no sepa mucho, pero eso también es un poco de mentira, porque la mente ya está configurada también, uno configura un pensamiento, más allá de unas habilidades técnicas, que eso uno lo va aprendiendo en el camino, y se encuentra con gente, parce, que le enseña a uno muchas cosas y que está dispuesta a abrir su tiempo para compartir conocimientos, o sea, sus jefes, compañeros, un montón de gente, yo creo que también le ayuda a uno en esos caminos. Entonces, sí, para mí, pues los retos, diría yo, pues, parce, vencer el miedo y meterse y darse cuenta. Por ejemplo, yo en la universidad decía todos los días, yo no piso una oficina, yo no voy a trabajar en una oficina. Y yo entré a la oficina y yo dije, ay, no, esto es chévere, esto es bacano también, o sea, decía, después de estar en la oficina, no, yo no voy a ser independiente jamás, o sea, yo voy a ser empleada siempre, yo quería ser empleada siempre, y también me di cuenta que también quiero ser independiente, ¿cierto? O sea, la mentalidad se va transformando mucho con uno, los retos no son solo con los alumnos, los retos van cambiando todos los días uno se enfrenta a retos, por eso es importante también como construir otras cualidades, ¿cierto? La valentía, la pasión, el amor, otras cualidades más allá de las técnicas que van a estar cambiando pues, todos los días o en cada trabajo serán otras, ¿cierto? Bueno, ya, era eso. Pero sí, eso que dices, Silvia, es muy chévere porque creo que hay dos cosas que me parecen muy importantes. Y bueno, es una pregunta, ¿cierto? Como que hago la pregunta, la dejamos ahí pausada, hago un comentario y ya ahí sí me la pueden responder. Y sería, por ejemplo, que piensan entonces, por ejemplo, digamos hoy día, por ejemplo, hay universidades como la Humboldt, pues acá en Armenia o en algunos países donde se plantean mucho un ejercicio donde uno trabaja mientras que va haciendo la carrera, ¿cierto? Como que se enfrenta a este campo laboral y tiene otro espacio donde se están nutriendo de teoría. Que, entonces la pregunta sería, ¿qué les parece a ustedes? O sea, ¿qué creen ustedes de esos métodos? Si realmente nos podrían aportar más como profesionales. Y lo segundo, que es el comentario que les decía, y es que eso que dice Silvi también me parece súper importante, y es que de hecho también me pasó a mí en la carrera, y es que yo pude estar, digamos, en escenarios, por decirlo así, importantes en el campo del arte, y creo que una de las cosas, como le decía a muchos compañeros, no era porque yo fuera más talentosa que ellos, en absoluto. De hecho, yo sé que en la carrera había gente muchísimo más talentosa que yo, pero que quizás nunca se atrevían a mostrar su trabajo, no se atrevían a exponerse a un feedback, ¿cierto? Les daba mucho temor escuchar, por ejemplo, la opinión del profesor y que el profesor de pronto no estuviera de acuerdo con su trabajo. Entonces, muchas veces le decía mucho eso a compañeros que me preguntan como, oye, ¿cómo fue estar en, pues no sé, en escenarios como el Festival de la Imagen, como ponente, pues como speaker, o en salones regionales de arte, bueno, como en cosas importantes. Y siempre les decía como que se trataba más de eso, más de qué tan buena fuera para esto, para lo otro, más como de tener ese valor y ese impulso de exponer el trabajo. Y ahora sí les doy el espacio para que me respondan esa pregunta que les hacía al principio. Ok, mira que a mí me parece, por ejemplo, súper valioso que una universidad empiece a hacer vínculos pues, laborales. No solamente por tener el reto pues, de enfrentarse a lo laboral, sino también por perder ese miedo a mostrar lo que uno hace, aprender, pues a enfrentarse con la vida, porque finalmente eso es la vida, ¿cierto? Un montón de retos que uno tiene que ir asumiendo. Entonces, pues para mí es como muy valioso, súper valioso que una universidad haga ese tipo de cosas. Y me parece también que es súper necesario que se muestren los trabajos, por buenos o malos que sean, pues porque es que la gente tiene que tener confianza, o sea, y cómo se construye a partir de enfrentarse pues a los retos y a los miedos. Yo quiero como también intervenir un poco como en esa pregunta. A ver, puedo estar de acuerdo y no puedo estar de acuerdo, ¿cierto? O sea, a mí me parece que todos los enfoques de educación son válidos, pero cada enfoque te prepara para algo diferente.
¿cierto? O sea, personalmente yo no quisiera estar en una universidad donde la mitad del tiempo trabaje y la mitad del tiempo estudie. Yo, ¿cierto? Yo quisiera emplear todo mi tiempo de academia en estudiar, en no tenerme que estresar por trabajar. O sea, a mí me parece muy frustrante que las academias solo se enfoquen en preparar a la gente para un trabajo, porque además casi siempre ese trabajo es para ser un empleado, ¿cierto? No para que sueñe siendo parce como el que emprende. Entonces, desde ese punto de vista, a veces me parece que desde mi punto de vista personal, no sé, me gustan más otros enfoques, ¿cierto? Sí. Más académicos, más teóricos, más de ensayar, de experimentar, que dedicarnos de entrada a trabajar. Claro, eso puede que lo prepare, como les digo, puede ser muy valioso, pero te prepara para otras cosas, ¿cierto? Te enfoca en otras cosas. Es como, no sé, el SENA también es una chimba, hay un montón de cosas muy bacanas, pero también tiene un enfoque más hacia el trabajo, ¿cierto? Diferente. Sí, es totalmente, por decirlo así, funcional, ¿cierto? Ajá. Como aplicar mis conocimientos a una función específica ahí. Sí, y para mí la academia, sí, yo la siento de unas formas muy diferentes, como unos momentos mucho para experimentar, para preguntarse otras cosas, que creo que sí también se está pues trabajando, como que, uy, no, que lo aterricen a uno tan chiquito, qué pereza. Pues es mi forma de ver, es mi forma de ver. A mí me parece bacano, pues como sí enfrentarse con eso, porque es que es como que uno tarde o temprano lo va a hacer, obvio, sí, como que enfrentarse con la realidad tan temprano es pues muy teso, pero también hay formas de encontrar pues como pasiones en esas cosas, como decir, no me gusta definitivamente esto, por ahí no me voy a ir, ¿cierto? Luego uno sale y uno tampoco sabe qué hacer, entonces Sí. es como... Sí, es lo que dice Lu, ella dice tarde que temprano, yo prefiero tarde que temprano. Sí, Sí, claro, o sea, lo que hablábamos ahora, caminos como personas, y definitivamente creo que lo que yo creería que sería chévere sería como que tanto las personas que les gustaría metodología, que es escasa, ¿no? Muy escasa, eran, porque obviamente lo que hablamos, el SENA pues es como ya netamente funcional, o sea, como que no tienes tiempo para la teoría ya ninguno, o pues muy escaso, tampoco podría decirlo por experiencia porque pues nunca he estudiado en el SENA, pero pues lo que han contado, ¿no? Pero digamos que estos espacios intermedios son muy escasos, digamos que la única universidad que conozco que tiene como este espacio es la von Humboldt, y también, al igual pues que como dice Silve, también he escuchado personas que me dicen, no, a mí no me gustó ese método porque yo quería dedicarme solo a la parte teórica. Sin embargo, yo creo que no sé en qué, digamos como que en qué tiempos o con qué consistencia, pero creo que sí es chévere como hacer un ejercicio de diálogo entre ese campo al que uno se va a enfrentar y el campo como tal de la teoría y pues de esa libertad también que... Dani se fue. sí. Yo puedo seguir. Bueno, hágale pues, aproveche y aporte. Hágale, no pierda la oportunidad. Minuto de No, gloria. mentira, ya me voy a poner en silencio que me van a regañar. No, pero yo creo que es un buen momento para que de pronto mientras vuelva Dani, si alguien quiere aportar algo de lo que estamos hablando, como hacer una pregunta, pues yo creo que tenemos que aprovechar porque pues esto del internet es como complejo, entonces de verdad si alguien quisiera hacer una pregunta, hacer un aporte, si Sebas de verdad quería como decir algo, no sé, pues yo creo que puede ser un buen momento porque no sabemos qué pregunta viene, así que no sé. Ya volví. Ya volvió. Como que a veces se me va el internet, entonces se me desconectó. A veces nos pasa esto. Dale. Bueno, entonces la pregunta que les tenía era, pues, ¿sí me escuchan bien? Sí, Dani. Listo. Que como a partir de estas experiencias que vivieron ya desde el campo laboral, como nos cuentan, como desde el campo de la oficina, del ser empleado,
¿Me escuchan? Sí, Yo Dani, escuché algo por ahí. como un ¿Sí? microfonito, pero ya. Ah, ya. Entonces, como digamos ya desde esa, por decir, desde esa experiencia que ya les da el haber recorrido, de haber trabajado en una oficina, de haber estado también en el campo como tal de la academia, ¿cuáles son las motivaciones que las llevan a crear la Esquina Rosada? O sea, y quiero que esta pregunta se entienda como desde todo punto de vista, porque me imagino que como también es un espacio que trabaja en lo conceptual, ¿sí? Entonces también, ¿cuáles son esas motivaciones conceptuales? Por ejemplo, ustedes me hablaban de que el espacio de la Esquina Rosada es un espacio heterogéneo, que va hacia lo diverso, ¿cierto? Entonces, como que me hablen de todo el espectro, cuáles son esas motivaciones desde todos los campos que las llevan a fundar este espacio. Ujú. Bueno, Dani, a ver, voy a empezar yo y ahorita pues Lu también me complementa. Yo creo que la esquina, pues, ¿qué nos motiva y cuáles son, digamos, nuestros conceptos y como nuestros ideales, por ponerlo en unos términos que me gusta porque soy como un ser muy político, pues parten de nosotros mismos, de nosotras, de lo que somos, ¿cierto? Nosotros somos unas personas que apelamos mucho por el respeto a la diferencia, por ejemplo, ¿cierto? Por las pasiones, por seguir una intuición. Entonces, ahí también está muy presente en la esquina, ¿cierto? Como seguir esas intuiciones. Teníamos ambas una pasión por lo gráfico, súper marcado desde los primeros semestres también, entonces esa fue como una motivación. Nosotros cuando fuimos a abrir la esquina, Se quedó. ¿cómo describimos la esquina, cierto? ¿Qué es la esquina? Porque es complejo, ¿cierto? Definirla y dijimos, no la definamos tanto que la vida también no la va a ir definiendo. Y así ha sido, ¿cierto? Pero que partimos, quisimos como no, parémonos en la frontera, entre lo gráfico, entre lo arquitectónico, entre lo espacial, por ejemplo. Andrés, que es mi pareja, que él es profe, él a mí me ha marcado mucho, digamos, en términos como teóricos y conceptuales de la arquitectura, ¿cierto? Más poéticos, y a mí eso me interesa muchísimo y me apasiona mucho ese lado de la arquitectura, y a Lu también, entonces creo que también en las imágenes que hacemos, más allá de ser una imagen o lo que sea que produzcamos, pues están presentes todos esos pensamientos, ¿cierto? Los pensamientos de la diferencia, de la heterogeneidad, de pararnos en fronteras, de hacer todo con pasión, con amor. Yo creo que esos son como nuestras motivaciones para abrir la esquina, ¿cierto? Y también un poco pues que sí, querer seguir como ese sueño que teníamos de montar una marca. Empezó con la idea de un colectivo, yo, por ejemplo, ilustro hace muchos años, yo quería montar una marca de ilustración, pero también cuando me encuentro con Lu, digo, bueno, esta vieja también es súper tesa para lo gráfico, entonces, ¿qué podemos hacer juntas? También ayudados por amigos, uy, es que eso es tan importante, por eso ahorita yo les decía que me alegraba ver como tantos amigos acá, porque yo creo que nuestros amigos han sido, o sea, tanto para Lu como para mí, y nuestras parejas y nuestra familia trascendentales en que la esquina rosada exista, porque nuestros amigos siempre es como, parce, ustedes son tesas, no les dé miedo, porque yo tenía mucho miedo, y Lu también, de abrir, parce, una marca, es miedoso, y nuestros De amigos siempre emprender, sí. como parce, ustedes son tesas, ustedes son buenas, confíen en ustedes, ¿cierto? Incluso desde los primeros semestres, ¿cierto? Yo creo que esos son como algunas de las motivaciones. Y mira que a mí me parece que una que es súper importante es la libertad que hemos encontrado en la esquina, ¿cierto? Porque eso no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, ni siendo empleado. Uno cuando es empleado simplemente, pues como que acata unas normas y uno, sí, pero uno en realidad no es libre porque uno está haciendo lo que el otro le está diciendo y aunque uno intentara aportar desde sus conocimientos y desde su pasión lo que puede, pues finalmente el que toma la decisión es el jefe o es pues el que es el encargado, ¿no? Uno simplemente está ahí como haciendo unas funciones. Nosotros en la esquina hemos encontrado mucha libertad, o sea, como que nunca es como, no hagas eso porque eso se ve muy mal. No, simplemente si tenemos observaciones, por ejemplo, en lo que hace una o la otra, las decimos con amor, con cariño, y siempre son para hacer que la imagen termine siendo mejor, pero nunca es en pro de destruir al otro o a la otra. Siempre es como ser libre, o sea, haz esta imagen, listo, hazla tú, como tú quieras, desde lo que te nazca, desde tus pasiones, desde tu corazón, haz lo que tú quieras hacer con esa imagen. Entonces,
eso es sobre todo súper importante en la esquina. Eso es una motivación impresionante. Para mí ha sido como, porque además yo he encontrado mucha confianza, ¿cierto? Yo tenía muchos miedos. Cuando yo trabajo para alguien, es como, ay, ¿será que le gusta? ¿Será que, no? O sea, siempre es como con ese temor de que está pensando el otro. Mientras que en la esquina es como, soy yo y es lo que soy y listo. Pues voy a enfrentarlo. Sí, yo por Desde mi ejemplo criterio. creo que son como tipos de libertades diferentes, porque Ujú. yo creo que igual libertad absoluta, pues absoluta no Así hay. no. Trabajamos para clientes que nos piden cosas determinadas y nos basamos pues también como en unas cosas, ¿cierto? Lo mismo que cuando uno trabaja para alguien, también puede encontrar muchos caminos de libertad en eso, ¿cierto? O sea, yo creo que la libertad que Lu también manifiesta y que hemos hablado mucho es la libertad de sentir que está todo nuestro amor ahí. Ujú. Cierto, o sea, a mí me apasiona, por ejemplo, también el trabajo de oficina y de arquitectura, me gusta, pero no me mueve como me mueve lo que hago en la esquina, ¿cierto? O sea, son diferentes como amores y pasiones, entonces creo que ahí también está un poco que uno se sienta más o menos libre, porque claro, pues ataduras, claro, las tenemos también con nuestros clientes, con los formatos, ¿cierto? Ataduras hay muchas, pero creo que la libertad también pues, se fundamenta un poco en donde resuena uno más. Ujú. Y creo que ahí con lo que pues, con lo que me responden me parece muy chévere porque también es una cosa que creo que me parece bonita y es que es hacer conciencia que los espacios no solamente son espacios físicos, es decir, digamos ustedes como arquitectas, ¿cierto? Que trabajan en la creación de espacios, los espacios, pues digamos los espacios abarcan un espectro muy grande para solo reducirlo a un edificio, como lo decía Silvia ahora. Y también veo mucho como en las ilustraciones que ustedes realizan que tienen unas características muy, muy interesantes. También una cosa habla Silvia es de lo sensible, de que también un espacio sensible incluso es un encuentro en el que un encuentro que yo tengo con alguien, con algo, con una experiencia, no necesariamente un espacio físico, y eso es algo que me parece pues como interesante recalcar también, y es como también nosotros nos vamos, digamos, abriendo a la creación de esos espacios y como dicen ustedes, desde la intuición, desde lo sensible, también desde la vida misma, porque muchas veces pensamos que las carreras y lo profesional es algo que es lejano a nuestra vida, que es lejano a nuestras relaciones, que no tiene nada que ver con nuestras familias, que no tiene nada que ver con lo cotidiano y realmente, como ustedes decían, el relacionarnos todo el tiempo también nos está construyendo en nuestro camino profesional, en nuestro camino académico. Como ustedes decían, muchas de las personas que están acá son mis amigos que me han apoyado, que me han aportado nuevas visiones, que incluso muy probablemente han inspirado la creación de muchos espacios que ustedes han imaginado. Y entonces en ese sentido me parece muy lindo y me parece lindo, pues me parecería pertinente preguntarles qué viene siendo para ustedes la intuición, ¿sí? Y cómo también esa intuición o sea, cómo ustedes la identifican en sus vidas, porque en cierta medida muchas veces hablamos de intuición, pero no, o sea, no tenemos muy claro qué es la intuición. Entonces, ¿cómo podrían ustedes definirnos intuición y cómo para ustedes se manifiesta esa intuición? Bueno, Dani, pues yo creo que de muchas formas. Yo puedo hablar de unos momentos puntuales que yo creo que a mí me marcaron. Yo personalmente me he considerado siempre como una persona muy intuitiva, ¿cierto? O sea, yo creo que yo soy una persona sensible como ante ciertos llamados, Es ¿cierto? Que no brujita. son como de mostrar el destino, sino más bien de sentir el cuerpo, ¿cierto? De emocionarse con las cosas. Yo yo soy una persona que le da como muchas vueltas a todo, ¿cierto? Y me gusta mucho hablar con mis amigos, parejas, lo que sea, como de esas dudas. Y una vez, hace como 4 años,
yo estaba hablando con Andrés como con ese susto, si es que hace 4 años, o sea, estaba pues en la mitad de mi carrera y ya estresada y preocupada por mi futuro profesional, ¿cierto? Y él me mostró un libro, que además me lo regaló, que yo se los mencionaba a ustedes, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, y él simplemente me decía, Silvi, el único camino que hay que seguir es el camino del corazón. Y parce, además de que suena muy bonito, yo no sé, a mí me llegó de unas maneras muy profundas y yo intento que mi vida esté atravesada por eso siempre, por seguir el camino del corazón y de la intuición. Y porque finalmente ese camino, parce, por algo es del corazón, porque es como la vida hablándote de 500 maneras de que es por ahí. Por ejemplo, yo he hablado mucho esto con Luis, se lo he contado pues como amigos. Yo decidí estudiar arquitectura porque pues supuestamente yo quería ser arquitecta y diseñar edificios y yo estaba súper obsesionada con eso, súper obsesionada porque yo primero estudié 2 semestres de diseño visual, como porque mi papá se quebró en ese momento y me dijo, no, estudia algo mientras le puedo pagar arquitectura, y yo entré a estudiar diseño visual. Y yo yo disfruté un montón esos 2 semestres, pero un montón es un montón, tanto que lo que aprendí ahí lo aplico hoy en mi vida, después de 7 años. O sea, me marcaron mucho esos 2 pequeños semestres que viví ahí. Pero yo desde chiquita, por ejemplo, yo jugaba un juego, pues como muy paila, pero que al final me dio muchas señales también, que solo ahora puedo hacerlas conscientes, un juego que se llamaba La Vida Diaria. Entonces, con unas amiguitas y mi hermana nos poníamos a jugar la vida diaria y todo el día elegíamos una profesión. Éramos súper chiquitas y todo el día entonces éramos esa profesión. Y yo, mi trabajo de todo el día era ser la litógrafa, ¿cierto? Tener una litografía y hacerle las tarjeticas a mi amiga la médica o a mi hermana la masajista, ¿cierto? Lo que escogía cada una y yo hacía esas tarjetas, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hago en la esquina? Pues eso, ¿cierto? O sea, yo amaba jugar a la vida diaria cuando tenía 6 años a hacer las tarjeticas. En el colegio, por ejemplo, con mi hermana, yo tengo una gemela, y en el colegio teníamos como un negocio de cartas. Entonces, le hacíamos que la carta para el novio, que para la mamá, entonces hacíamos, ¿cierto? Tarjetas. ¿Qué hago ahora? Eso, ¿cierto? Cuando chiquita también me encantaba pasar las tardes enteras con mis amigas y mi hermana, también muy peque, nos íbamos para un negocio, yo no sé si eso pasó en todo Colombia, pero eso fue como muy hit como en el pueblo donde yo vivía, pero eran esquelitas, y solo vendían esquelas, y yo me iba toda la tarde para allá a ver cómo eran esas esquelas, casi, y me compraba 5 o 6 y las coleccionaba, no se las daba a nadie, pero ese era mi pasatiempo todas las tardes, ¿cierto? Entonces, que, no sé, yo, claro, yo ahorita ya digo, como, parce, yo por qué no hice antes consciente todas estas señales y estos llamados, de una u otra manera, claro que de cierta forma sí lo hice, ¿cierto? Pero a mí me sorprende mucho tener ahora la esquina y mirar lo que hacemos y ver que desde chiquita yo ya tenía esas inclinaciones, muy, muy chiquitas, sin que nadie me dijera que era una litografía, que se llamaba la litografía, o sea, eso es como muy loco. Entonces a mí me parece que eso es un poco seguir como la intuición, ¿cierto? Esos llamados y tomar las decisiones de formar empresas con eso, ¿cierto? Yo creo pues que eso desde en mi vida ha sido la intuición, ¿cierto? Seguir como esos llamados. Y es que un poco la intuición también es eso, como leer un poco las señales. O sea, uno siempre tiene señales en la vida que uno a veces no hace conscientes y que a la larga uno va encontrando que de verdad eso es lo que lo mueve. Y uno cuando va a tomar una decisión o cuando uno tiene caminos por tomar en la vida, uno siempre sabe que es por ahí, cuando uno siente miedo, cuando uno siente como también felicidad, o sea, un montón de emociones que uno tiene. Siento que ese es el camino y siento que esa es la intuición, cuando uno siente muchas cosas por algo que está haciendo o que va a hacer. Y yo, por ejemplo, Lu y yo, incluso ahora, cuando tenemos que tomar decisiones en la esquina, no sé, aceptar un trabajo, no aceptarlo, nos dejamos llevar mucho por la intuición, porque por qué más también deberíamos dejarnos llevar si no tenemos experiencia, ¿cierto? Pues por el amor y por la intuición, muchas decisiones las tomamos así, nos hemos equivocado, hemos acertado, pero la intuición también está como muy presente en las decisiones que tomamos. Yo no sé, esto va a sonar tal vez para algunos más místico de lo normal. Yo creo que las mujeres somos muy brujas.
y yo creo que hay que escuchar esas sensibilidades que de manera personal tiene nuestro género. Claro, yo no digo que los hombres no los tengan, pero a mí me parece que las mujeres tenemos unas sensibilidades diferentes como para eso. Entonces, Lu y yo lo aplicamos Sí. mucho en la vida y en la marca. Hay algo que me parece súper interesante y es que, por ejemplo, en estos días escuchaba una charla de un neurocientífico que yo sigo mucho, y él decía que, o sea, muchas veces eran esas cosas que uno, o sea, como que eran tan, o sea, como tan, por decirlo así, tan orgánicas en uno, que uno ni siquiera se da cuenta que era algo que uno tenía demasiado marcado, como contaba Silvia. O sea, desde pequeños siempre tenemos digamos, unas cualidades, unas manifestaciones, digamos, como cosas que se nos hace tan fácil que decimos, no, pues yo qué voy a vivir de eso, o pues eso qué sentido tiene, como por ejemplo, en mi caso personal, me acuerdo que siempre desde que era muy pequeña la gente siempre me decía, Dani, me encanta hablar contigo, Dani, hablar contigo es súper chévere, tú eres súper conversadora, no, a mí me encanta, mucha gente decía, a mí me encanta hablar con Daniela, y era algo que en el colegio me decían la doctora corazón o la psicóloga, o sea, me ponían como ese tipo de apodos, porque siempre era una persona que estaba como tratando de mediar, de conversar, de dialogar con la gente, de escuchar todos los puntos de vista. Y creo que ahora haciendo este ejercicio también como más consciente con quien me inspira, de hablar con la gente, de escuchar sus diferentes posturas y también de darles un lugar precisamente para conversar. Es muy interesante eso, realmente como explorar esas cosas con las que desde pequeños venimos y muchas veces no nos damos como la posibilidad de explorarlas porque son como tan obvias en uno que uno dice, ay, pero pues yo qué voy a hacer eso, si es como lo que hago todos los días, no sé. Pero precisamente ahí es donde están nuestros mayores talentos y como hablan ustedes, o sea, también las mayores potencias, ¿no? Y en ese sentido, también me parece importante preguntarles cómo integran. Bueno, claro que esa pregunta ya no la respondió Silvi, porque la pregunta era cómo han integrado ustedes esas corazonadas al trabajo que desarrollan, pero pues ya nos cuentas que a la hora de tomar una decisión. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles qué han cosechado, ¿cierto?, de haber hecho ese ejercicio. ¿Qué es lo que están cosechando ahora con la esquina rosada, haciendo ese ejercicio intuitivo, arriesgándose a seguir algo que desde hace tanto tiempo habían querido hacer? Bueno, y todo lo que ya nos han venido contando pues durante la charla, qué han sido los resultados o lo que han venido cosechando con este ejercicio. Yo creo que de manera personal es mucho también haberme encontrado, por ejemplo, un poquito, ¿cierto? Yo no tenía muy claro tampoco qué quería hacer. Yo no sentía como que realmente yo quisiera estar toda la vida en una oficina, tampoco sentía que quería trabajar para alguien siempre, y a mí siempre me ha movido mucho como el arte, pues como que yo soy un poco más artística que técnica, ¿cierto? Aunque yo sé que el arte también tiene un montón de tecnicismos que hay pues que emplear, pero sí ha sido como un camino de encontrarme, por ejemplo, de manera personal. Y de la esquina siento que, por ejemplo, cosas como esta, o sea, estar charlando contigo y como mostrando lo que hacemos, me parece que eso también es impresionante. Pues eso no es como, es un logro personal también, pues que uno ni siquiera se alcanza a imaginar. Y que son logros como que uno piensa que son pequeños, pero luego son un montón de grandezas y que traen un montón de cosas buenas también para la marca. Entonces, por ese lado siento que ha sido un poco eso. Sí, yo siento, por ejemplo, que la esquina rosada para nosotras es la muestra de que hay que seguir la intuición. Nosotros hablamos, la marca nuestra lleva muy pocos meses, o sea, nosotros no llevamos ni un año,
y yo siento que hemos crecido mucho. Nunca nos ha faltado un trabajo para hacer, ¿cierto? O sea, yo creo que eso ratifica que seguir el camino del corazón es la solución, es el camino, ¿cierto? Porque, o sea, yo sentía que si yo abría una marca, tal vez nunca me iba a funcionar. Y nosotros decidimos, por ejemplo, ponerle un nombre ya a la marca porque desde antes de abrirla nos empezó a buscar gente para trabajos gráficos, ¿cierto? Desde antes de abrirla, no para trabajos de diseño en un edificio, no, para trabajos gráficos, que era lo que queríamos. Entonces yo creo que esto refuerza que ese camino es un camino del éxito, ¿cierto? No de un éxito solo en términos económicos, sino de un éxito personal. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho con Lu, que a nosotros nos llegan, parce, unos clientes como tan bonitos, o sea, una gente tan especial, que por ellos también la esquina ha podido ser lo que es. O sea, a nosotros nos llegan unos clientes con una confianza como absoluta en nosotras, que saben que ni siquiera somos diseñadoras gráficas, que tenemos una inclinación por eso, pero nos dan unos votos de confianza súper grandes, que sin esos votos de confianza nosotros no podríamos tener la marca que tenemos ahora. ¿Quién sabe qué sería de eso? Entonces también nos preguntamos mucho por qué la vida nos pone unos personajes como tan bonitos, ¿cierto? Que nos buscan, ¿cierto? A nosotras, por lo que hacemos, porque les gusta, nuestra pasión, todo. Y yo creo que eso nos lleva a trabajar con mucho más amor, con mucha más pasión, a entregar mucho más de lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, o sea, que hemos cosechado trabajando con la intuición y con el amor, pues para nosotras la esquina rosada sí, es como la prueba de que el camino del corazón es el que hay que seguir. A nosotros, no sé, nunca nos ha faltado trabajo, proyectos por hacer. Lo que dice Lu me parece como súper bonito. Estar hablando en un programa que se llama Quindío Inspira, o sea, eso es muy simbólico, ¿cierto? Empezamos hace poco y estar en una plataforma que tiene un nombre, pues, como tan simbólico y poderoso, yo creo que eso dice mucho, ¿cierto? Pues, creo que es eso. Mira que me parece también súper importante tener aliados. Uno no puede ir a veces como solo contra el mundo porque también se enfrenta, sí, un poco a la soledad. Puede ser igual de valioso, ¿cierto? Pero siento que para mí, por ejemplo, es más importante construir algo con alguien que hacerlo sola, ¿cierto? No solo, sí, logra unas cosas y está bien, pero luego como cuando uno tiene un aliado es como ese constante ir y venir de todo, o sea, de sentimientos, de emociones, de conocimiento. O sea, Silvi y yo estamos todo el tiempo hablando de muchas cosas, no solamente de la esquina, sino que encontramos también en la otra, pues una amiga, una aliada, es eso, o sea, siento que también es importante encontrar aliados y hacerse aliados, no ir solo contra el mundo siempre. Totalmente, yo pienso igual. Yo pienso que, a ver, Eso que dices, Luisa, también me parece. no, dale. Perdóname, que me parece muy chévere lo que dice Luisa, porque creo que es muy pertinente también para el momento que estamos viviendo, y es que en cierta medida, como hablaba en estos días con unas amigas, muchas veces nosotros no somos conscientes de la importancia que tiene el papel de cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Y creo que es un momento en el que pues digamos, quizás quienes éramos de pronto más empáticos y más dados como al humanismo, ¿cierto? O gente de carreras pues más artísticas, teníamos un poco más en cuenta esto de cómo lo simbólico, cómo el arte, cómo desde el señor que recoge la basura hasta, bueno, hasta cualquier personaje de la sociedad aporta tanto. Pero me parece lindo lo que dice Luisa, porque es que siento que es un momento donde mucha gente está reflexionando, está yendo hacia esa reflexión de cómo cada uno de nosotros está aportando un papel muy importante dentro de la sociedad. Y creo que esta pausa pues lo ha hecho demasiado visible, donde todos decimos, marica, si no, o sea, qué chimbas ir a un cine con mis amigos, qué chimbas poder salir a un andén y tomarme una cerveza en un andén. Esto es a este momento gracias a ellas, al transporte de la comida, al transportador de la comida, gracias bueno, digamos como a papeles muy específicos, estemos en cierta medida seguros y pues tranquilos en nuestras casas.
Entonces eso me parece lindo porque finalmente nos muestra que, como dice Luisa, cooperar y reunirnos potencia las cosas, ¿no? O sea, la unión entre las personas es algo muy lindo, es algo que me parece maravilloso de generar con este espacio, y es que, por ejemplo, ustedes hoy están aquí, también están sus amigos, ¿cierto? Entre todos estamos compartiendo y generando un espacio para el Quindío, que en cierta medida también ha sido un espacio, o digamos que ha tenido un imaginario a veces tan difícil, porque mucha gente es como, no, en el Quindío no hay nada por hacer, el Quindío pues es un departamento terrible, los jóvenes no podemos emprender nada allí, nada funciona, no hay empleo, bueno, hay muchas problemáticas porque eso no lo podemos negar y muchas cosas por mejorar como Quindío, pero también qué bonito reunirnos y conocer cosas pues que están, personas que están emprendiendo, que están haciendo cosas chéveres como lo que están haciendo la Esquina Rosada. Entonces, en cierta medida, eso, por eso decía como que quería recalcar pues lo que estaba diciendo Luisa en ese sentido, de la potencia que tiene unirnos, cooperar, encontrar amigos en los proyectos, aliados, y poder replicar cada vez más lo que cada uno está haciendo. Entonces, bueno, ese era el comentario. Ya Silvi, pues, perdóname que estaba interviniendo. Ya no, yo creo que ya no me acuerdo lo que iba a decir, pero sí iba un poco a eso del equipo. Yo creo que Luis y yo hemos tenido inconvenientes a lo largo de estar juntas, ¿cierto? Como toda sociedad, que es como tener un matrimonio, pues eso acarrea buenos momentos, malos momentos, momentos de duda, momentos de rabia, pero yo siempre llego como a una conclusión, y es que yo creo que si estuviera yo sola o ella sola, pues faltaría otro mundo entero, que es la otra, ¿cierto? Y ese otro mundo entero es gigante, ¿cierto? O sea, nosotras también hablamos, hemos encontrado perfiles, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido nos complementamos, y ojalá la Esquina Rosada pueda crecer para tener muchos más mundos y muchas más miradas, porque en serio, yo soy una persona que tiende mucho a trabajar sola. En la academia lo hice mucho, me costaba de pronto a veces trabajar en equipo, y creo que este ha sido como también un espacio para aprender del trabajo en equipo, ¿cierto? Para aprender a ceder, para aprender de mí misma y de lo valioso que es tener otra persona al lado de uno acompañándolo, así sea cuando uno tiene miedo, y que la otra persona le diga, no, parce, no tengamos miedo, intentémoslo, ¿cierto? O sea, solo para eso ya también es muy valioso. Entonces creo que quería como resaltar eso que decía Luz del trabajo en equipo, porque creo que ha sido una experiencia chévere de la Esquina. Yo tuve mucho tiempo de abrir una página de ilustración sola. ¿Qué sería de eso? Puede que nunca hubiera crecido porque no tenía que estar sola, sino acompañada, ¿cierto? Entonces, bueno, quería como resaltar eso. Bueno, chicas, y para terminar, y bueno, también invitar a las personas que nos están acompañando que pueden hacer sus preguntas en el chat, que nos pueden levantar la manito, pueden también intervenir pues en cada tema que se esté conversando. Les quería preguntar qué las inspira a ustedes del Quindío o qué podrían resaltar ustedes del Quindío. ¿Qué reflexiones tienen sobre este departamento, sobre lo que pasa aquí en el día a día? Como que también hablemos un poco de eso. Yo siento que, por ejemplo, una cosa que uno puede resaltar de acá del Quindío son todas esas personas que están haciendo cosas, ¿cierto? Personas talentosas que están apostando acá y no en otra parte. O sea, que están apostando lo que son acá y no se fueron, no sé, para Medellín, para Bogotá, para ciudades más grandes, que tal vez las posibilidades son más grandes y hay muchos más retos y más posibilidades. Se quedaron acá y decidieron mostrar su talento acá. Eso me parece muy valioso, porque es que de verdad que siento que hay gente que está poniendo todo su ser en ver, o sea, en hacer saber que acá las cosas se pueden hacer y que hay mucho camino y muchas posibilidades acá. Hay muchas cosas por hacer que no se han hecho, porque todo el mundo se va y todo el mundo critica, y es súper, sí, es súper crítico con la ciudad y con el Quindío, pero ¿qué está aportando en sí para cambiar eso, ¿cierto? Nosotras, por ejemplo, pensamos que hay mucho que hacer y que nos gustaría recorrer ese camino. Sí, yo estoy también como muy de acuerdo con Lu. Yo creo que
la gente dice que acá no hay nada por hacer, pero si uno se cambia el lente y lo mira desde el otro lado, pues está todo por hacer entonces, ¿cierto? Si no hay nada hecho, pues entonces hagámoslo todo, tenemos la oportunidad de generar todo, ¿cierto? Entonces, y yo creo que nosotros como jóvenes, todos como habitantes de este departamento, tenemos un compromiso grande, pero como jóvenes aún más. Yo creo que los jóvenes de ahora tenemos que luchar por un mejor departamento, que ha sido muy aporreado. O sea, yo no voy a decir que el Quindío, pues qué pesar, tiene muchas problemáticas políticas, sociales, de corrupción, y yo creo que están nosotros los jóvenes que ya tenemos unas miradas políticas y sociales súper diferentes. O sea, nosotros ya no tragamos entero, o sea, nos cuestionamos otras cosas, queremos desmontar otras, o sea, ya las mujeres somos feministas, ya la gente piensa más de izquierda que de derecha, un montón de cosas, ¿cierto? Y yo creo que somos los jóvenes quienes tenemos la responsabilidad de empezar a cambiar muchas cosas. Entonces sí, yo nunca me he planteado que pesar, mi mejor amigo, por ejemplo, siempre quiso irse, no solo de Armenia, del país, y me decía, Silvi, ¿tú no te quieres ir? Y qué pesar, yo no sé, yo me sentía a veces como mal porque yo nunca he sentido ese deseo de irme, no, nunca. O sea, yo sé que también hay otros lugares por conocer y por Claro. caminar y de todo, pero yo no sé, yo siempre he querido estar acá, yo siento que acá se puede hacer mucho y que, claro, se están generando unas redes grandísimas donde podemos empezar a aportarle a este departamento con nuevas miradas, o sea, unas miradas más sensibles, de verdad. Entonces yo creo que sí, la esquina ahora de pronto no estará repercutiendo de unas formas muy directas, aunque también, ¿cierto? El trabajo que se hace con amor, que se hace honestamente, que se hace con una mirada diferente, yo creo que también aporta, pero ojalá crezca lo suficiente para poder aportar mucho más y para poder transformar muchas más personas, vidas, situaciones, ¿cierto? O sea, para mí eso es súper importante. Yo me considero una persona muy política y lo que decíamos ahora, nuestros seres atraviesan los ideales de la esquina y ojalá la esquina pueda aportarle también mucho al departamento o por lo menos, no sé, a unas personas, ¿cierto? Yo creo que acá está todo por hacer y que los jóvenes tenemos y los jóvenes están cambiando. Eso se nota, eso se siente, o sea, eso es evidente, o sea, el mundo está cambiando y los jóvenes tenemos como esa responsabilidad ahora. Yo tengo, por ejemplo, mucha esperanza en esta generación, ¿cierto? Porque creo que somos más abiertos a las cosas y nos preocupa más el otro. Pues no sé, siento que somos un poco más sensibles ante el otro y ante la situación del otro, que ya estar ensimismados y no preocuparnos por lo que pasa en el mundo, ¿no? Siento que hay mucho potencial en esta generación, aunque muchos piensen que los millennials, que no sé qué, que no hacen nada, que tan perezosos, que solo quieren vivir y estudiar y bueno, no, yo siento que no, yo en cambio siento que nosotros tenemos un montón de mundos por recorrer y que tenemos muchas ganas de hacer cosas y de cambiar muchas cosas también. Claro, y sobre todo, pues, que hay algo muy interesante también, y es que nos estamos planteando nuevos modos de vida, ¿no? O sea, no, y sobre todo modos más armónicos, porque es algo que también hablábamos digamos, el invitado de la semana pasada, que hablábamos de lo ambiental y de la ecología de las cosas simples, y precisamente tenía que ver un poco con eso, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra vida y cómo concebimos la vida, estamos pensando, digamos, nuevos mundos más armónicos con el ambiente, entre nosotros. Con Sebastián Restrepo. Es con el que puede aplicar, todos vamos a ser felices con esa fórmula de vida, sino que hay muchas formas de vida y que se trata finalmente de escuchar y respetar. De hecho, esa fue una de las conclusiones más bonitas de la charla que teníamos hace 8 días, y era que la ecología en las cosas simples, o por decirlo así, la actitud más ambientalista que podamos tener, es precisamente esa, respetar y escuchar. Entonces eso me parece muy bonito, y de verdad, chicas, que les agradezco muchísimo pues por acompañarnos en este espacio, por contarnos esa idea, cómo también tienen el valor de emprender, de creer en el Quindío, de construir acá, porque creo que es algo que es lindo y es algo que debemos resaltar para que mucha gente también, que quizás no ha tenido el valor, pero sí ha tenido el deseo, ha tenido la intención, pues también se motive a hacerlo, y que como dicen ustedes, que entre todos los jóvenes y todas las personas adultas
o digamos mayores que nos quieran acompañar en este camino de transformar un poco el imaginario de nuestra región, pues que se unan y que entre todos podamos generar nuevas formas de vida acá en el Quindío, mucho más amables, mucho más, digamos, diversas, y donde todos podamos encajar, ¿cierto? No solo desde un punto de vista. Quiero invitar a las personas que están acompañándonos para que nos pregunten o hagan alguna intervención. Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan de la esquina, si tienen una pregunta puntual, si quieren saber algo más técnico también en el campo arquitectónico, desde lo gráfico, desde lo visual, que se animen a preguntarnos. Y pues que podamos darle término también al conversatorio, pues escuchando también otros puntos de vista. No sé si alguien por ahí quiera levantar la mano, se le puede activar su micrófono, o lo pueden escribir también en el chat pues como como les digo, para interactuar entre todos. O no sé entonces si las chicas de la esquina quieran... Ahí Alirio está alzando la mano por cámara, no a través del icono de la plataforma, pero como Dani Montes están alzando la mano por cámara. Alirio Colina, sí. Esta persona, ¿sí? Listo, ya le activo el otro. Daniela Montes también. Listo, entonces, le voy a pedir al anfitrión que entonces nos haga el favor de activarle primero a Alirio y luego a Daniela Montes, ¿cierto? Sí. Listo, entonces... Alirio, el micrófono. Ya está activo. Listo. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos a la esquina rosada, Silvana, y a su compañera Luisa. Especialmente quiero saludar al arquitecto Andrés, el gran profesor que fue mío en la academia de Silvana en la San Buenaventura. Te quería hacer una pregunta a la esquina rosada. Me parece muy bueno el trabajo que han venido haciendo. ¿Qué proyección tiene a largo tiempo? Hablemos de una proyección a 5 años, desde la perspectiva de la esquina rosada y desde la perspectiva del Quindío hacia otras ciudades. Unas arquitectas emprendedores, especialmente toda la parte creativa, estética, que la conozco de Silvana especialmente. ¿Cuál es la proyección que tiene la esquina rosada a largo tiempo, desde la perspectiva del Quindío hacia otras ciudades? Viendo lo muy bueno del potencial que tú hablas, que no dejar Armenia, el Quindío, porque ahí nace la proyección que tiene la esquina rosada para otras ciudades en futuro. Pues Alirio, mira que nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Al principio, un poco de la charla decíamos que la esquina rosada pues se había parado como en unas fronteras que no se había definido de maneras muy particulares, pero creo que hoy en día ya estamos un poco más orientadas, ¿cierto? Ya sabemos pues como unos trabajos gráficos más específicos, nos gusta mucho trabajar a partir de la imagen. Por ejemplo, a Lu le gusta mucho el interiorismo y hemos hablado de la posibilidad de conectar esa escala, ¿cierto? Lo gráfico con el interiorismo, que con el concepto se unen pues de una manera increíble. Esa ha sido una, digamos, de las situaciones. Yo, por ejemplo, no sé puntualmente cómo quiero que sea la esquina rosada en 5 años en cuanto a términos económicos o laborales. Yo que me imagino, yo me imagino como trabajando con más gente. Yo creo que ese es como un sueño. Yo quisiera ver más gente en la esquina rosada. Yo quisiera que, por ejemplo, nosotros dos somos arquitectas, que hubiera un artista, que hubiera un diseñador, una publicista, o sea, como crecer y expandirnos a otras disciplinas, ¿cierto? Que nos aporten otras miradas. Nosotros a veces también nos quedamos cortas solo desde la mirada de arquitecta, ¿cierto? Por más que nos apasione lo gráfico y otras cosas, a mí me gustaría mucho que la esquina tuviera otras disciplinas y más personas como acompañándonos. Eso es como el sueño también del que hemos hablado. Y ya en la proyección hacia otras ciudades, pues ojalá empezara desde ya, ¿cierto? El hecho de que uno trabaje por el Quindío no significa que no quiera trabajar con otras ciudades. Y yo creo que ahora las redes sociales le ayudan mucho a uno con eso, ¿cierto? A que
en Bogotá se pueda ver tu trabajo, en Medellín, incluso en otras partes del país, del mundo, ¿cierto? No solo en Colombia. Yo creo que ahorita las redes nos ayudan mucho como a expandir nuestro trabajo. Entonces, ojalá no fueran 5 años, ojalá nos llamaran mañana de otras ciudades y de otros lugares para trabajar también. Claro, a mí me encantaría, y pues Lu también, a Lu le gustaría todavía más que a mí, la verdad. Por ejemplo, yo era como muy aliada al salir de la ciudad, ¿cierto? No, yo me tengo que ir, yo no quiero estar acá cuando termine la carrera, Medellín, Medellín, siempre Medellín. Nada, la vida también se encargó de mostrarme que no, o sea, que no, porque uno se tiene que ir siempre, no, uno desde donde está también puede hacer muchas cosas, y lo que dice Silvi no quiere decir que por nosotras querer hacer cosas acá en el Quindío, pues no queramos trabajar con otras ciudades y en otras partes del mundo, no, también lo queremos hacer, pero siento que también es muy a dejarle algo pues a la ciudad y al departamento. Alirio, y gracias por el saludo y por estar acá. No te conozco, pero gracias. Entonces, gracias. Bueno, y ahora entonces le pedimos a nuestro monitor que nos active el micrófono para Daniela Montes, y luego entonces iría Camilo Mojica, que también está alzando la mano. Bueno. Entonces, esperemos ahí que le activen el micrófono a Daniela para que pueda pasar a hacer su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola, Dani. Ay, sí. Hola. Oh, rayos. ¿Se cortó? Espera, yo creo. ¿Ya? Ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues yo no quería hacer como una pregunta puntual, pero sí quería como felicitarlas y pues soy amiga de las dos y como que he visto todo el proceso que han hecho y como que me parece súper lindo que como que les reconozcan todo, que nos puedan contar cómo ha sido todo el proceso. Yo creo que he podido ver mucho cómo se esfuerzan y como que soy testigo de todo el amor que le ponen como al trabajo que hacen, y pues quería decirles que estoy súper orgullosa de las dos. Gracias, Dani. Qué linda. Bueno, y entonces ahora, bueno, ya tiene activo Camilo Mojica el micrófono, ya puede hablar. Hola. Bueno, no, yo quería también aportar algo desde lo que estaban diciendo antes de crear, pues, como la esquina rosada, y Silvi me dio algo a mí. En ese entonces creo que habíamos jugado Amigo Secreto, pues, como entre unos amiguitos, y no sé si fue, pues, por parte de intuición o qué, pero a Silvi entonces ya le resonaba un poco como el nombre de la esquina rosada. ¿Cómo vuelto? Allá. Entonces, Silvi me regaló esta ilustración hace ya como unos 2 años, que en todo lado dice el hombre de la esquina rosada. Entonces me pareció como bacanísimo eso de la intuición, y de cómo, pues, cómo también le hacen caso a eso, y pues me parece súper lindo. Muy chévere. Ami, muchas gracias por mostrar la ilustración. Sí, yo creo que eso es como otra señal de lo que se venía, ¿cierto? Que uno a veces ni dimensiona, ¿cierto? Pues aunque yo también quiero aclarar, el nombre, El hombre de la esquina rosada, es un cuento de Borges. Nosotros para nuestra marca le ponemos solo la esquina rosada, ¿cierto? Pero sí me parece como muy bonito poder ver, sí, como esa ilustración y darse cuenta que por ahí iba, ¿cierto? Que ahora exista de verdad y que ya sea tangible el proyecto, pues sí, me emociona mucho. Y muchas gracias, Baby, por estar acá y por compartirnos, pues, como la ilustración también. Sí, es una ilustración que guardo mucho, con mucho cariño, y nada, estoy acá también pues apoyándolas, porque me parece súper teso el trabajo de la esquina rosada. Gracias, Baby. Gracias, Dani. Bueno, Baby, bueno. Es que yo creo que, por ejemplo, ahí también son muy importantes los amigos, ¿cierto? Como decía Silvia, o sea, los amigos siempre lo apoyan a uno, impresionante, cuando uno tiene temores y miedos y no quiere,
los amigos a uno a veces lo empujan también, y eso lo valoro mucho también, pues de todos ustedes. Ay, qué bonito. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo aceptar la invitación, como decía Daniela, contarnos toda la historia que hay detrás de su proyecto, cómo también hay una filosofía, que es una de las cosas más importantes también que me gusta transmitir en las historias de Quindío Inspira, y es esa filosofía y una visión de que las cosas no solamente se hacen porque sí, o bueno, como que cada cosa tiene también una profundidad, un trasfondo y bueno, muchos retos, muchas historias detrás. Entonces, finalmente es como uno de los propósitos de Quindío Inspira, contar esas historias que hay detrás de los proyectos, la filosofía que en cierta medida ha llevado a las personas a emprender lo que han emprendido y develar como también esa parte, como hablábamos ahora, más humana, más sensible, de lo que muchas veces vemos en las redes, porque generalmente vemos las cosas ya hechas, pero no conocemos ese camino detrás. Y creo que eso es algo muy bonito que podemos como compartir desde Quindío Inspira, y son esas historias del detrás de esos proyectos y como digo, de lo sensible, de la filosofía, de los retos, de todo lo que las personas también, de las historias que las personas tienen para emprender un espacio, para crear una idea. Por acá hay un comentario que nos deja Sebastián Carvajal y dice: son unas berracas, las admiro mucho a ambas, un abrazo grande. Ay, gracias, Carpa. Dani y Andrés había alzado la manito. Yo no sé si es una preocupación o no. La tenía alzada. Es que acá ya no aparece, pero entonces, ¿será que Andrés nos confirma por el chat si le activamos el micrófono o no? O si quiere intervenir. No. No. Ah, bueno. Ah, porque acá no me sale, pero bueno. Fue una reacción. No, fue una reacción. Listo. Bueno, entonces, chicas, estaba era aplaudiendo. Chicas, les agradezco mucho, como les decía, la invitación. También agradezco muchísimo las personas que nos acompañan pues en estas transmisiones, que se conectan cada martes y viernes a escuchar la historia de nuestros invitados, también a ustedes, porque muchas veces pues también nos han venido acompañando en diferentes charlas. Y bueno, ya saben que este espacio está abierto para todos, para que construyamos, para que charlemos, para que nos contemos nuestras historias. Y bueno, chicas, entonces un abrazo de despedida y bueno, espero que tengan una linda noche también. Como digo, a todos nuestros acompañantes, también les deseo lo mismo y bueno, espero que nos sigan acompañando en este espacio y que ojalá ustedes también nos puedan acompañar con más conocimiento y con más de lo que viene desarrollando la Esquina Rosada. Dani, muchas gracias a ti y feliz noche para todos y gracias a todos por haberse conectado. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Un abracito, que estén muy bien. Chao. Bye.